Un acuerdo permitió que las parejas mapuche puedan contraer matrimonio civil en Mapuzungún. Es más, luego de esta aprobación del registro civil, algunas parejas también van a poder celebrar la unión con todas las tradiciones de su pueblo originario. Universidad Autónoma Televisión con el reporte. Hasta las tierras de la comunidad Temulemu II, en la comuna de Traillén, llegaron uno a uno los invitados, testigos privilegiados de una ceremonia que se creía perdida, pero que regresa con este matrimonio mapuche. El novio, el lonco Juan Pedro Huillipán Huentelao, y la novia, Rosa Sangüesa Araneda, pareja que persiguió el sueño de comprometer una vida juntos, iniciando su historia de amor con una ceremonia que rescatara sus tradiciones perdidas. Fue así como concretaron el Curreyegún, o matrimonio mapuche, recibiendo además los consejos de un grupo de loncos en Ungulamtún. Porque en la Araucanía de Chile, como mapuche, como lonco de la Araucanía, por primera vez se ve este rito cultural. Es muy importante porque aquí ella lo casa culturalmente, lo casa, como se dice el chavo que dicen, a nosotros. Hay un tema bien importante que es la espiritualidad. Ya la machi, dentro de su puyi, de su espíritu, ellos vienen a juntarlo, pero también un poco a dirigir y a orientar el matrimonio y cómo deben caminar en conjunto tanto el peñi y la lamia. La ceremonia religiosa mapuche dio paso a la ceremonia civil, donde una oficial realizó la unión en la lengua originaria, es decir, en Mapuzungún. Una instancia que fue posible gracias al convenio entre CONADI y el Registro Civil, organismo que cuenta con oficiales que hablan la lengua mapuche y que han podido trasladarse hasta las comunidades para apoyar el rescate de estas tradiciones. Yo valoro esta iniciativa y es importante que estamos en un momento crucial. La pérdida de la lengua es fundamental, lo que ha ido ocurriendo en los últimos tiempos, y por lo tanto, dentro del programa del presidente Sebastián Piñera, el uso y el aprendizaje de la lengua es muy relevante. Así también lo creen los invitados a la boda, muchos de los cuales solo habían oído las historias de boca de sus abuelos, quienes reconstruían con sus relatos el matrimonio mapuche. Ahora pudieron ser protagonistas y esperan que estas costumbres puedan ser rescatadas. Nunca se ha visto un casamiento de un lonco, quizás se ha visto un casamiento de otra persona, o sea, en otro lado. Yo nunca he participado en un casamiento mapuche, primera vez, y lindo, precioso, que no se pierda la cultura mapuche. Es un quimón que viene de muchos años de nuestro antepasado y nosotros no podemos perderlo ni podemos permitir que esto se pierda. O sea, si a mí me lo inculcaron así, a mí me dieron a conocer el valor que tiene el ser mapuche, yo ese mismo valor tengo que traspasárselo a mis niños. El primer matrimonio civil en Mapuzungún se realizó en octubre del 2010 en Temuco y en el 2013 se pudo realizar en las propias tierras de una comunidad mapuche. Para acceder a ello, lo único que debe acreditar la pareja es que ambos hablan y entienden la lengua, exigencia que permite a las parejas de este pueblo originario a casarse haciendo gala al amor, pero a su vez a sus más ancestrales tradiciones.